Hola, ¿qué tal amigos, familia de comunidad Ojo de Agua? Nos da mucho gusto poder estar en esta ocasión con ustedes, trayendo una palabra de bendición para su matrimonio. Damos gracias a Dios por la vida de Primo y de José, gracias por la invitación, gracias por la confianza. Esperamos que este tiempo sea de edificación para sus vidas y para su matrimonio. ¿Quieres comentar algo? Los amamos, esperamos ser de bendición para ustedes. Dios les bendice. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que nos acompañas. Queremos pasar un tiempo padre, compartir este tiempo contigo de una forma especial. Queremos, desde luego, platicar, tener una plática, una charla entre familia, en donde tú y yo sabemos, por cuanto tenemos fe, en que Dios mismo está en medio. Él está dirigiendo esta plática, Él está dirigiendo, aún Él nos está haciendo sensibles, Él está abriendo nuestro entendimiento, Él nos está dando la capacidad para recibir ese alimento que nos ha de llevar a ser más y mejores. ¿Verdad? Ok, bueno, pues entonces vamos a iniciar este tiempo con una adoración. Mis tesoros han perdido todo su valor, y en este mundo ya no encuentro más satisfacción. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Todo es nada comparado a lo que hay en ti. Lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Todo es nada comparado a lo que hay en mí. Lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás, tú suficiente.
Hola, qué bueno que nos estás acompañando, qué bueno que el día de hoy has dispuesto de tu tiempo, has decidido destinarnos ahí un momento de tu vida para que Dios, a través de su palabra y de sus siervos, lleguen hasta ti y te nutran, te sacien en toda necesidad que puedas tener. Padre, yo te quiero dar gracias por tu bondad, gracias por el cuidado que tú tienes en cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, porque yo sé que en este momento tú estás descendiendo, Señor, en cada casa, en cada hogar, que tú, Señor, estás haciéndoles llegar ese alimento que cada uno de estos matrimonios, papá, necesitan, requieren, desean, anhelan de ti. Te amamos, papá, por todo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, qué bueno que el día de hoy estás aquí. Quiero anunciarte, quiero presentarte a alguien que ha edificado mi vida, que Dios lo utiliza sobremanera. Es un siervo de Dios o son siervos de Dios porque está con su esposa, una mujer llena del Espíritu Santo que Dios utiliza. Y bueno, pues para mí es un gran honor, para mí es un enorme gozo, un gran privilegio presentarles a mis pastores, a mis padres espirituales. Ellos son Iván y Marta de Valdés. Dios les bendiga y disfruten de esto. Hola familia, esperamos que este tiempo sea de bendición para ti. Hoy vamos a estar hablando de las responsabilidades y necesidades dentro de un matrimonio. ¿Sabes? Una de las grandes victorias del enemigo en este tiempo es el engaño y la confusión en cuanto a las responsabilidades y roles dentro de la familia. Y esto muchas veces es por negligencia o por ignorancia. Es importante que sepamos que cuando hablamos de responsabilidades, la definición de esta palabra es una palabra compuesta que significa habilidad para responder. Cuando una persona es responsable, utiliza sus habilidades y capacidad para responder correctamente. Y responsabilidad tiene que ver con funciones. Entonces vamos a entender que Dios diseñó el matrimonio y nos dio funciones. Así como en cualquier trabajo de equipo, el trabajo no podría salir adelante si no se determinan las funciones para que el equipo trabaje. De la misma manera, nosotros no podemos salir adelante si no establecemos funciones, no establecemos roles y responsabilidades dentro del matrimonio. Entonces de eso vamos a hablar hoy y Iván empieza con la primera. Muy bien, vamos a ver entonces cuál es la función y cuál es la responsabilidad que debemos de tener en el matrimonio como hombres y como varones. Es importante que cuando estamos viendo cuál es esa responsabilidad y cuál es esa función, necesitamos aprender a ver cuáles son las necesidades que hay en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra esposa y en nuestros hijos. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Bueno, pues con el propósito de suplir esas necesidades y aún ponerlas por encima de las nuestras. Así que vamos a ver el punto número 1, y el punto número 1 tiene que ver con tomar nuestra posición de líderes, tomar ese liderazgo que Dios nos ha entregado al varón como cabeza, pero necesitamos también darnos cuenta cuál es esa función de liderazgo. Y muchas veces tenemos un concepto equivocado de lo que es un liderazgo, pero en este punto vamos a aprenderlo. Líder en el hogar es el que va al frente. A veces estamos acostumbrados, yo no sé si por tradición o por qué sucede esto,
pero cualquier cosa o cualquier situación que deberíamos de verla nosotros como varones, mandamos por delante a la esposa para que lo vea, para que lo resuelva, para que le dé un seguimiento a esa situación, cuando nosotros somos los que tenemos que tomar la iniciativa y nosotros tenemos que ir al frente, no solamente en esto, sino en cualquier otra situación o circunstancia. Dentro del liderazgo que necesitamos ejercer en el hogar, también esto nos va a llevar a ser personas que están influyendo en su familia, en su esposa y en sus hijos. Personas que estamos dirigiendo, personas que estamos enseñando aún con nuestra propia vida. Y de esta forma vamos a estar ganando respeto, confianza y obediencia y cooperación completa de nuestra familia, que es nuestro equipo, para poder llegar a la meta. Los líderes, primeramente, necesitamos aprender que necesitamos servir. Antes de ser servidos, necesitamos servir. Efesios 5:23 dice: porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Primera los Corintios 11, versículo 3 dice: ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Y lo que estamos viendo en estos versículos, aparte de confirmar lo que te mencioné en un principio, es que vemos cómo sobre el varón, sobre el líder, hay un líder mayor, hay un líder supremo que se llama Cristo, el cual es importante que estemos sometidos al liderazgo de Cristo. Mientras tú y yo estemos sometidos al liderazgo de Cristo, ¿de quién vamos a estar aprendiendo para ser líderes? Pues de Cristo. Y entonces nuestra esposa va a estar bajo nuestra responsabilidad y bajo nuestro cuidado, y lo que va a estar viendo nuestra esposa no es solamente nuestro liderazgo, sino el liderazgo de Cristo reflejado en nosotros. Y vamos a también ver el papel de la esposa y vamos a entender algo muy importante. Dios no formó a la mujer de la cabeza del hombre para que lo dominara. Tampoco lo formó de sus pies para que fuera pisoteada, sino la formó de una costilla. Y lo formó de una costilla ¿para qué? Para que fuera su compañera. Entonces, la palabra nos indica que, número 1, el papel de la esposa es ser ayuda idónea. Dice la palabra en Génesis 2, versículo 18, que Dios buscó y no encontró ayuda idónea para Adán, y entonces por eso nos formó a nosotras. Nosotras fuimos formadas para ser esas ayudas idóneas. En Proverbios 31, ahí habla acerca de la mujer virtuosa, y en estos versículos podemos encontrar muchas áreas en las que nosotros podemos ser esas ayudas idóneas. Por ejemplo, habla de una mujer que es fiel y digna de confianza. Mi esposo necesita sentirse tranquilo sabiendo que somos mujeres fieles y que puede confiar en nosotros. También habla de una mujer que es cumplida con las responsabilidades del hogar. La verdad es que en una casa se nota cuando hay una mujer. Nosotras siempre ponemos ese toque distinto. Siempre se nota cuando en la casa hay una mujer, y es por eso que Dios nos está llamando a nosotras a ser responsables con todo lo que hay que cumplir dentro del hogar en cuanto a tenerlo todo en orden. Yo sé que en estos tiempos la pareja se complementa y no es malo, ¿verdad? No es malo porque cada matrimonio llega a acuerdos en cuanto a las responsabilidades del hogar, pero es algo que está dentro de mi área, que me corresponde a mí.
Ahora también habla que tenemos que ser diligentes, creativas y buenas administradoras. Con los recursos que entren a nuestro hogar, sean pocos o sean muchos, tenemos que aprender a administrarlos correctamente. Me llama la atención porque también Proverbios en 31, en los versículos 10 y 22, habla acerca de cuidar nuestra belleza. Es importante aprender a cuidar nuestra apariencia, pero sobre todo la interior. Es importante que seamos esas mujeres prudentes y yo sé que cuando nosotros buscamos al Señor, Él nos da la gracia, incluso para que nuestra apariencia sea agradable hacia nuestro esposo. También habla de abrir nuestra boca con sabiduría. Cuando hay desacuerdos, cuando hay conflictos, saber utilizar nuestra boca correctamente. Generalmente las mujeres hablamos más que los hombres. Y si no sabemos hablar correctamente, podemos decir cosas que pueden lastimar, herir nuestra relación. Entonces tenemos que aprender a ser mujeres que hablen con prudencia. Punto número 2, como responsabilidad y función del esposo para con su esposa, es ser amante. Esto significa tener una dependencia de Dios, porque voy a estar bebiendo y tomando de su amor. Y el amor de Cristo es un amor incondicional, es un amor sacrificial. Por lo tanto, el amor que yo debo manifestar a mi esposa es de la misma forma. Dar, proveer, sembrar, sin esperar a recibir algo a cambio. Un amor incondicional. Un amor sacrificial, porque muchas veces estaré dispuesto a hacer a un lado mis pretensiones o mis necesidades o mi gusto o mi voluntad porque se haga o porque se supla la necesidad de ella. Efesios 5:25 dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a ella para hacerla santa, para hacerla suya. Reitero, no solamente es un amor incondicional y no solamente es un amor sacrificial, sino también es una entrega total. Ese es parte del punto 2 de ser amante. Efesios 5:28 dice: asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Y Colosenses 3:19 dice: y ustedes los esposos deben amar a sus esposas y no maltratarlas, no ser duros o ásperos. Dice la Escritura que ellas son como vaso frágil. Y obviamente esto tiene que ver con el trato, incluso hasta en lo más mínimo, con palabras o con una mirada o con todo esto. Debemos de tener ese cuidado, pero sobre todo porque queremos manifestar que les amamos, como Cristo amó a la iglesia. Bueno, algo que es bien importante y yo creo que es crucial para que un matrimonio sea exitoso, lo encontramos en Efesios 5:33, porque dice: por eso les repito, cada hombre debe de amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Otro papel o responsabilidad que nos toca a nosotras en el matrimonio es respetar. Y respetar habla de honrarle, habla de animarle, de levantarle, de estimarle, de alabarle. El varón, por fuerte que se vea en lo físico, está hecho de tal manera que necesita la aprobación y el respeto de su esposa. Dios le dio un ego muy frágil, y una mujer que no es sensible ante esto puede destruir. Y el resultado de un ego lastimado será un hombre frustrado y no motivado. Entonces necesitamos respetarle.
La pregunta es, mujer, ¿tu esposo se da cuenta que le respetas? ¿Tu esposo se da cuenta que le honras? ¿Se sabe honrado, admirado, respetado? Si no, tenemos mucha tarea. Un matrimonio aburrido se puede transformar en algo nuevo y emocionante. Escucha esto, si tú has pensado que tu matrimonio está aburrido, tú lo puedes transformar en algo nuevo, emocionante, cuando tú aplicas las 4 A's. ¿Cuáles son las 4 A's? Aceptarlo tal y como es, admirarlo, adaptarse a él y apreciarlo. Estas 4 A's son vitales en un matrimonio. Necesitamos aceptarlos tal y como son. Fíjate, muchas veces la mitad de nuestro matrimonio se nos va en tratar de cambiarlos. Y la verdad es que no tienes la capacidad de hacerlo, solamente Dios puede cambiar el corazón del hombre. Entonces, si tú estás empeñado en hacerlo a tu manera, no lo vas a lograr y vas a vivir frustrada. Tenemos que aprender a aceptarlos, a admirarlos, a adaptarnos a ellos y a apreciarlos. Ahora, áreas en las cuales él necesita el respeto de su esposa en su cuerpo. Necesitamos respetar su cuerpo. Necesitamos respetar su intelecto, sus habilidades, su talento, su trabajo. Necesitamos respetar su trabajo, su espacio. Así como a ti te molesta que se metan a la cocina y te digan cómo hacer las cosas, ellos necesitan también tener su área, necesitas respetar su espacio. No quieras organizarles la agenda, no quieras decirles cómo hacer las cosas, respeta su trabajo, sus decisiones. Evita usar el te lo dije, respeta sus decisiones, aunque muchas veces tú puedas ver que estas decisiones a lo mejor son incorrectas, que estas decisiones pueden dañar o veas peligro, tienes que aprender a respetarlas. Es importante porque aunque hay errores, cuando tú respetas las decisiones, estás metiendo tu matrimonio, tu familia bajo la cobertura del Señor. Y también su descanso. Estamos hechos de manera distinta y a lo mejor la mujer puede andar todo el día de aquí para allá. A mí me costó trabajo entender que ellos son diferentes y a veces los vemos tomando una siesta y les pasamos la aspiradora, azotamos las puertas, los gases y lo único que logramos es que ellos busquen otro lugar para descansar. Necesitamos aprender a respetar su descanso, su vida espiritual. Es importante que entendamos que somos diferentes y que a veces la mujer crece más rápido espiritualmente porque tiene más tiempo de oír prédicas, de orar, de alabar, de ir a las reuniones y ellos no. Y queremos traerlos a nuestro ritmo y esto no les gusta. Aprende a respetar su vida espiritual. Créeme que seguramente tu esposo tiene una relación con Dios. A lo mejor no como tú la tienes, pero tienes que aprender a aceptar como la tiene Él sin estar queriendo que haga o se exprese de la misma forma que tú lo haces. Sigues tú. Muy bien, punto número 3 para los esposos, ser proveedores. Necesitamos aprender a ser proveedores, no sin antes aprender a buscar esa provisión en Dios. Y ese es el orden. Yo no puedo ofrecer y yo no puedo darle nada a mi esposa si antes yo no lo tengo y si antes Dios no me lo ha provisto. Yo necesito buscar la provisión para mi familia en Dios para que Él me provea. Ese es el orden. Ahora, ¿qué tipo de provisión? Física, emocional, moral, económica o material y espiritual. Y en la parte de espiritual tomamos ahora no solamente la posición de proveedor, sino también la función de un sacerdocio, donde lo que hacía el sacerdote era buscar la presencia de Dios, era tomar una posición entre Dios y el pueblo, o tomar la figura o la representación del pueblo para interceder a favor del pueblo. Y eso es justamente lo que nosotros necesitamos tener para cumplir la función de proveedor y de sacerdote.
ponernos en la brecha para poder depender y tomar de Dios una unción que descienda, que venga primero sobre la cabeza, sobre el sacerdocio, que descienda sobre el cuerpo, porque ahí el Señor estará enviando bendición y vida eterna. ¿Qué mejor provisión que esto? Efesios 5:29 dice: pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta, lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Entonces me está hablando de ver la necesidad, proveerla y así tener un cuidado. Primera de Timoteo 5:8 dice: si alguno no mantiene a su familia, particularmente a los de su propio hogar, niega la fe y es peor que el que no cree. Entonces, fíjate la importancia que da esta palabra para que tú y yo aprendamos a ser proveedores en todos los sentidos y en todos los aspectos. Otra responsabilidad que tenemos en el matrimonio la encontramos en Efesios 5, 22 y 23, donde dice: para las esposas esto significa: sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Está hablando acerca de que tenemos que aprender a someternos a Él. Y no es para que Él se enaltezca, no es para que nosotras nos tengamos que humillar, más bien para que ellos nos humillen, sino solamente habla porque está definiendo las funciones. El hombre le tocó ser la cabeza, le tocó llevar la responsabilidad más grande y más fuerte del matrimonio. Por lo tanto, a quien le va a pedir Dios cuentas es a él. Entonces, por eso tenemos que aprender a someternos, a ceder a ellos, a adaptarnos a ellos. Ahora, sumisión no habla acerca de servilismo. La sumisión es libertad. Yo soy libre y por eso me someto. Cuando habla de sumisión no habla de perder nuestra identidad, al contrario, habla de maximizar nuestros talentos, nuestras habilidades, porque estas no van a competir con nuestro marido. Porque a veces pensamos que se puede dar que uno es menos y otro no. No estamos compitiendo en equipos diferentes. Estamos compitiendo en el mismo equipo. Mis habilidades, mis talentos les son útiles. Sus habilidades, sus talentos me son útiles porque vamos en la misma dirección. Entonces no está hablando de servilismo, no está hablando de nulificarnos. Está hablando de en libertad ceder ante las decisiones que toma y que le tocó hacer, ser o jugar el papel de capitán. Entonces, de está hablando. Ahora también no se trata de no abrir nuestra boca, de no dar opiniones, de no dar consejos. Tampoco se trata, como ya le dije, de que somos menos. Somos iguales, pero con diferentes funciones. Lo que sí es sumisión es un acto voluntario, es un mandamiento, no es una sugerencia. Es un asunto espiritual. La sumisión traerá orden y paz al matrimonio. Usualmente en un hogar donde el que domina es la esposa, tarde o temprano el esposo se da por vencido. Entonces, después de que la mujer logra dominar, sucede que menospreciamos al varón. Lo vemos menos al varón que nosotros luchamos por dominar, y una vez que él ha sido dominada empezamos a menospreciarlo y a vernos por debajo de nuestros ojos. Entonces la sumisión debe de ser extensa y continua, pero no necesariamente sin límites. No estamos obligadas a soportar abusos, ni golpes, ni maltratos. Muy bien, punto número 4 y último de mi parte, y es aprender a ser protector.
Hace un momento mencionaba un versículo donde nos enseña que la mujer es como vaso frágil. Y esa es la parte donde necesitamos ejercer esa protección y ese cuidado para que no haya un quiebre emocional o moral o espiritual. Y esta protección no debe de ser en nuestras fuerzas o en nuestra capacidad. Esta protección tiene que ser dependiendo de Dios. Esta protección tiene que ser con la sabiduría de Dios. ¿A qué me refiero? Muchas veces esta protección la necesitamos tener primeramente en casa. Y muchas veces se dan los casos que es con los hijos. Si tienes un hijo adolescente o aún pequeño, a veces pueden faltarle al respeto, a veces pueden gritarle, a veces pueden decirle o hacer o pensar ellos que su mamá tiene la posición como de una persona que está atendiendo solamente la cocina, y no debe de ser así. Necesitamos cuidarla, necesitamos enseñarle a nuestros hijos que es su mamá y que tiene el mismo valor y que debe de tener el mismo respeto como el de su padre, porque somos exactamente igual y valemos exactamente lo mismo. Entonces sí necesitamos proteger a nuestra esposa principalmente, empezando desde nuestro núcleo. Pero no es un cuidado a nuestras fuerzas, enojados y con ira, no. Es tener la sabiduría, es tener el tacto y las palabras para poder corregir y enseñar principalmente a nuestros hijos, que deben de tener ese cuidado, ese honor o esa honra y ese respeto hacia con su mamá. Y vamos con el siguiente punto. El último punto habla de amarle. La palabra dice en Tito 2:4 que las mujeres tenemos que enseñar a las mujeres jóvenes a amar a nuestro esposo y a nuestros hijos. El hombre es la cabeza del hogar, pero la mujer tiene que ser el corazón. Si para nosotros es más fácil manifestar el amor, a lo mejor somos más expresivas, tenemos que aprender a enseñar a mostrar el amor que tenemos no solamente por nuestro esposo, sino por lo que hacemos en nuestro hogar y en nuestros hijos. Muy bien, pues esperamos que estos puntos hayan sido de bendición o sean de bendición para tu vida primeramente y por ende para tu matrimonio, tu hogar, tu familia, tus hijos. Nos dio mucho gusto que nos hayan invitado, que hayamos podido poder enseñar un poquito de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha mostrado. Y bueno, pues muchas gracias. Permítanos hacer una oración. Permítanos orar por su matrimonio y por su familia. ¿Empieces orando? Señor, te damos gracias, Padre, porque creemos que la idea del matrimonio fue tuya, Señor, y si tú permites que la unión entre hombre y mujer suceda, es porque tú tienes un propósito, Padre, y tú puedes traer dirección a cada matrimonio para lograr matrimonios exitosos. Yo te pido, Padre, que a todos los que están conectados, Padre, tú puedas traer esa dirección, puedas poner en sus corazones el querer como el hacer para lograr hacer de su matrimonio algo extraordinario. Gracias, Señor, porque así será en el nombre de Jesús. Señor, estamos reprendiendo la obra del enemigo, que él ha querido venir a robar, a matar y a destruir. Hoy está siendo sorprendido porque estamos conociendo la voluntad de Dios, tu voluntad, Señor. Estamos conociendo tu orden para el matrimonio, estamos conociendo nuestra posición, la función que debemos tomar y ejercer para que podamos recibir tu bendición y para que podamos tener un matrimonio en bendición y en victoria. En el nombre de Jesús estamos atentos para poder obedecer lo que hoy tú nos enseñaste de una forma
personal en el nombre de Jesús. Bendecimos cada hogar, cada familia que está viendo esto y declaramos el orden de Dios en sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, amigos, familia de Comunidad Ojo de Agua. Les abrazamos a la distancia y les bendecimos. Gracias. Bye. A tus pies, arder